Bien, entonces a partir de ahora vamos a grabar la tercera clase de gestión en nivel 3 y entonces vamos a ver, voy a compartir pantalla porque vamos a ver una diapositiva que plasma gráficamente todas las áreas que tiene el entrenador o que están involucradas en el trabajo del entrenador a la hora de gestionar un equipo o un club o tal. Entonces, como podréis ver, es un contenido bastante extenso, pero básicamente yo lo he dividido en 5 apartados. Por un lado, la organización federada, es decir, el entrenador tiene que saber en qué mundo se está moviendo, que son las federaciones deportivas principalmente, porque bueno, si la competición no es federada, que es escolar, pues entonces la competición tendrá que gestionarla directamente con el ayuntamiento si llega al caso, ¿vale? Sobre todo en la reserva de espacios y demás. Pero si nos estamos centrando en lo que nos atañe, que es la organización federada, sí que es cierto que nosotros tenemos que saber que estamos tratando con asociaciones, ¿de acuerdo? O sea, asociaciones que no tienen ánimo de lucro, pero que siendo asociaciones privadas funcionan casi como una entidad pública, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo a una federación, a vosotros mismos, no os puedo decir, o a lo mejor sí, os puedo decir, oye Pedro, te llamo y tal porque voy a llevar al chiquillo y quiero que entrene con vosotros y tal. Entonces tú me dices, bueno, pues Pedro me dice, bien, pues tienes que pagar la cuota. Entonces yo cojo y le digo, bueno, pues la pago. ¿Cómo te la hago? Transferencia, va, transferencia. De ahí va la transferencia. Entonces, como habéis dicho antes, el proceso de inscripción, pues la transferencia le llegará al club, el club al coordinador, el coordinador me dirá que ha pagado, en fin, ese proceso ya es independiente de cada club, ¿no? La cuestión es que yo trato directamente con el club sin necesidad de cubrir formalidad alguna, salvo el pago, ¿de acuerdo? Pero el pago lo podría hacer perfectamente en metálico y no pasaría nada. Entonces, eso con las federaciones no se puede hacer. Una federación tú no puedes llamar por teléfono y decir, oye, que he apuntado a un chaval en el club que va a jugar la semana que viene, porque la federación te dirá, tienes que darlo de alta, tienes que pagar la ficha, tiene que hacerse el reconocimiento médico, tiene que presentar la solicitud de licencia, tiene que, en fin, todas esas cosas, y eso se presenta mediante un registro público, mediante una ventanilla de entrada de documentos, y la federación deja constancia de que tú has incluido esos documentos. Deja constancia para que tú, como interesado en el procedimiento, también sepas que los has presentado, para que luego no te digan alineación indebida, porque este chico no tenía ficha. No, ¿cómo que no tenía ficha? Yo lo presenté a requerimiento de la federación en tal fecha, en registro, pam, pam, pam. Esas cosas que solo lo tienen las administraciones públicas, bueno, pues ese tipo de procedimientos también está dentro del funcionamiento de las federaciones. Y esas cosas hay que saberlas. Al igual que, por ejemplo, cuando recurrimos una sanción, pues tenemos que saber que hay unos plazos establecidos y que si no pasamos del plazo, pues habrá prescrito nuestro derecho. Entonces, no podremos recurrir la sanción deportiva, ¿de acuerdo? Todas esas cosas son importantes porque, teniendo la consideración las federaciones de asociación privada, pues funcionan realmente como si fueran una administración pública. Y eso es una de las características que tiene nuestra organización federada. Como os digo, la parte de la organización federada incluye no solo eso, que son los procedimientos propios internos de la federación y externos en cuanto a que se relaciona con los otros agentes, como los clubes o las licencias y otras entidades deportivas propias del fútbol, pero también hace referencia a la propia normativa de las federaciones. Las federaciones tienen normativa interna, como son los reglamentos, los estatutos, todo ese tipo de cosas, ese tipo de normas hay que conocerlas. No podemos decir, no, es que yo no conozco el reglamento. No, si no lo conozco tengo que consultarlo, porque en ello va la formalidad de la participación de nuestro equipo en la competición que organice la federación correspondiente, ¿no? También es verdad que tenemos que saber cómo funcionan sus órganos básicos, cómo funciona la asamblea, que tiene un presidente, que el presidente ejecuta las normas que se aprueban en la asamblea, que yo a quién me tengo que dirigir cuando tengo bueno, pues por ejemplo, que quejarme por la actitud de un socio, a quién me tengo que dirigir cuando quiero formar parte de la asamblea y cuál es el proceso electoral que tengo que seguir para poder estar presente en ella. Ese tipo de cosas tenemos que saberlas, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que las asociaciones deportivas funcionan de esa manera, ¿no? Y que una de las asociaciones deportivas, una son los clubes
y otras son las federaciones deportivas. Eso en cuanto a la organización federada, que hay mucha tela que cortar dentro de ese contenido. Pero hay otras áreas dentro de la gestión que también hay que dominar, o por lo menos que trabajar en ellas, ¿no? Una fundamental sería el marketing dentro del fútbol, ¿no? ¿Cómo obtengo recursos? Hay subvenciones que pueda obtener del municipio, por ejemplo, del ayuntamiento o de la diputación o de la propia federación, o hay subvenciones del ministerio. Ese tipo de cosas son recursos para el club, ¿de acuerdo? Ese tipo de instrumentos. Puedo usar la publicidad de las camisetas, que muchos de vosotros seguramente lo hagáis, para que me financien parte o no parte de mi presupuesto anual las empresas que figuran dentro de la publicidad que doy en la camiseta, las vallas en los campos, el material con determinados símbolos que hacen referencia también a publicidad de algo, convertir nuestro club en una marca deportiva, convertir los valores del club en un referente publicitario. Pues en este club también hay formación. Aquí formamos a los jugadores, por ejemplo, ¿no? No solo ganamos títulos, sino también formamos a los jugadores. En fin, este tipo de cosas forman parte del marketing dentro del fútbol. Otra área, me voy a dejar la de perfil del entrenador para el final, otras dos áreas que tienen que ver, una con la organización de las competiciones, nosotros vamos a estar involucrados, queramos o no, en las organizaciones de las federaciones, tendremos que estar cuando llegue el árbitro pues atentos a atenderle, a decirle pues dónde se tiene que meter el vestuario que tiene, cuáles son digamos, los tiempos desde que llega, se cambia, calienta, le tengo que dar las actas, no, le tengo que dar las licencias para que compruebe que están todos correctamente, para que luego cuando elabora el acta, cuando firmo, cuando no, ese tipo de cosas, si tengo que protegerlo, ¿no? Para que salga del campo, en fin, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Estamos organizando un evento. Cada partido que estamos involucrados nosotros, como equipos de casa, organizamos el evento nosotros, ¿vale? Pero también otra cosa que nos afecta mucho, que son generalmente en las categorías inferiores, por mucho que queramos revestirlo de fútbol federado, realmente estamos en las categorías inferiores, sobre todo, estamos ante una escuela base, ¿no? Una escuela de fútbol base, y tenemos que seguir los principios de la escuela deportiva, de la educación, de la formación, de los valores de solidaridad, valores de querer el juego, del respeto por los otros contrincantes, del respeto por el arbitraje, del respeto por el público, todo ese tipo de cosas, ¿no? Además de aplicar medios y métodos de educación propios del entrenamiento, que también son perfectamente compatibles, ¿no? Entonces, estamos ante escuelas base. Todos habéis hablado de un psicólogo deportivo cuando habéis hecho vuestra presentación de cómo os gustaría tener un staff técnico. Todos habéis hablado de psicólogo deportivo. Yo lo que os quiero decir es, los primeros psicólogos sois vosotros, los entrenadores. Entonces, tenéis que cuidar muchísimo la relación con los chicos, sobre todo con los chavales, chicos y chicas, y por supuesto con los padres, pero ahí hay que tener muchísima mano izquierda, mucho sentido común, mucha empatía y dominar mucho la inteligencia emocional, saber cuándo tenéis que comportaros de una manera o de otra, porque vosotros estáis representando una entidad, sois ejemplo para los chavales, y sois ejemplo para los padres y a la vez sancionadores con esas conductas que no debéis tolerar dentro de un campo de juego. Y por último, lo que hay que tener en cuenta siempre como área de gestión, porque al final es un área, es el perfil de los entrenadores, ¿no? Es un área que es el área de la formación continua, del desarrollo profesional, ¿no? Pues tenéis que tener en cuenta lo que vimos en las clases anteriores, las competencias, las capacidades, las responsabilidades, cómo gestionamos el tiempo, cómo nos comunicamos tanto interna como externamente, qué equipo vamos a necesitar y de quién nos queremos rodear, cómo vamos a comunicarnos en cuanto a la redacción de documentos, cuidar el lenguaje escrito, porque da lugar a muchas interpretaciones, mucho más ahora que ya no hay cartas formales, sino que son comunicados por WhatsApp, tochos enormes, cuando el entrenador publica en el grupo del equipo para que los padres estén al día de las noticias y demás, y en esos tochos enormes pues podemos cometer faltas de ortografía, faltas gramaticales, dando lugar a malinterpretaciones, no sabiendo utilizar correctamente el lenguaje y, por tanto, creyendo que podemos ser ofensivos o no defendiéndonos debidamente porque no utilizamos las palabras correctas. Ese tipo de cosas, o la construcción gramatical correcta, ese tipo de cosas son muy importantes y eso tiene que estar dentro del perfil de entrenador, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas habilidades de comunicación, todas las destrezas en la negociación para poder solucionar los problemas, tanto a nivel interno como en
con el propio club como con los agentes externos, como pueden ser los padres, otros clubes y demás, o la federación. Bueno, pues todo eso se aprende y tiene que ir acompañado de una formación continua en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas que estemos tratando. Habéis hablado vosotros mucho de otros profesionales que tienen relación con vuestra actividad. Pues de todos esos profesionales debemos estar al día de lo que hacen, aunque no lo sepamos todo correctamente, vamos, pero tenemos que estar al día de lo que hacen para saber aprovecharnos de sus conocimientos, ¿no? Ese tipo de cosas se obtiene sobre todo con la formación. Entonces, eso es una cosa básica en nuestro perfil. Como veréis, este documento, que lo podéis consultar vosotros en el blog de la asignatura, refleja una gran cantidad, una densidad extrema en cuanto a aspectos a tener en cuenta cuando estamos involucrados en el entrenamiento de fútbol, ¿no? Como perfiles de entrenador de fútbol. Y más de nivel 3, que somos responsables de otros perfiles, ¿vale? Y entonces ahora veremos un vídeo que os va a reflejar todo esto, todo lo que habéis dicho vosotros y todo ese tipo de áreas donde a lo mejor unos llegan, otros no, pero tienen que servir al entrenador para ir completando un círculo complejo, pero completo y lleno de todas esas sustancias que le van a nutrir de todo lo necesario para luego triunfar en la carrera de entrenamiento, ¿no? En la carrera de entrenador de fútbol. Entonces, a partir de ahora voy a dejar de compartir la diapositiva y dejaré de grabar para que pasemos a ver el vídeo, que también pueden ver los compañeros, aunque no esté grabado, también lo pueden ver porque está en el tablón de la clase virtual, ¿de acuerdo?